En estos días hay en Argentina una evidente campaña de desprestigio del CONICET y en particular del papel de las ciencias humanas en CONICET. Se aduce que son irrelevantes, que son innecesarias, que son improductivas, que el Estado no debería financiarlas. Yo creo que más allá de las intenciones de esta campaña, hay una pregunta que mucha gente puede hacerse lícitamente y que hay que responder acerca de qué y para qué se investiga en el CONICET. A mí me gustaría contar mi caso. Yo soy un especialista en historia antigua, particularmente en el Antiguo Egipto. No tengo un turbante, no tiro cartas del tarot, no me interesan energías ocultas ni extraterrestres. Me convoca un problema fundamental que para mí es el del origen de lo que llamamos la civilización, o más particularmente lo que llamamos el origen de los primeros estados, ¿no? La aparición de un tipo de sociedad organizada de una manera jerárquica, con un grupo dominante y una mayoría dominada, que sucede en el contexto de unas sociedades mucho más igualitarias, mucho más horizontales, basadas en la lógica del parentesco. ¿Cómo se pasa de un tipo de orden social al otro? ¿Cómo el parentesco es, en algún sentido, resituado respecto de la aparición del Estado? ¿Qué significa que el Estado domine? Me parece que son preguntas fundamentales, no solamente para comprender al Antiguo Egipto, sino por la resonancia que tiene para pensar otras situaciones históricas, incluidas las del presente, donde el Estado sigue siendo una dinámica de articulación social fundamental, de la misma manera que el parentesco continúa siendo una dinámica de estructuración social. Ahora, más allá del tema en particular, creo que el estudio de este tipo de sociedades del pasado distante es importante porque permite comprender algo de la diversidad del humano, que lo humano no es simplemente las características que tiene la sociedad en el presente, sino que existe una enorme variedad de posibilidades que constituye la experiencia humana a lo largo de los tiempos. Y por otra parte, creo que hay algo más, que es el hecho de que el pensamiento histórico permite complejizar, permite problematizar una serie de situaciones que de otra manera daríamos por dadas. La historia no solamente es una disciplina que permite conocimiento, sino también pensamiento, relaciones entre procesos, causas y consecuencias, semejanzas, diferencias, continuidades, rupturas. Todo este tipo de cuestiones son fundamentales a la hora de ejercer el pensamiento histórico y en particular a la hora de transmitir este conocimiento y estas herramientas a aquellos que se forman en el campo educativo. La mayor parte de los investigadores de CONICET en ciencias humanas son docentes, normalmente en universidades o en otros contextos, y transmiten lo que investigan en aquellos contextos en los que luego dan clase y forman a nuevas generaciones. Y esto creo que es sumamente relevante. Claro, se podría decir que esto está muy bien, pero que es improductivo y que entonces no debería contar con financiación del Estado y en el mejor de los casos que el sector privado lo sostuviera. El problema está aquí en esa caracterización tan economicista de las actividades que tienen que ver con la generación de lo que podríamos llamar un capital cultural, ¿no? El hecho de la formación en el pensamiento de una sociedad. A mí me parece que ciertamente existen alternativas en el sector privado, pero el sector privado suele financiar aquellas actividades que producen una tasa de ganancia relativamente inmediata. También existen sistemas de mecenazgo, es decir, de grupos de poder o personas ricas que financian investigaciones. Pero tanto en un caso como en el otro, la ciencia quedaría subordinada a aquello que da una ganancia inmediata o al gusto o los intereses de los sectores poderosos. Allí es donde es importante comprender que la sociedad contemporánea se organiza de una manera diferente de aquella en donde los mecenas del Renacimiento podían ser fundamentales. La sociedad del presente, vamos a decir así, desde la Revolución Francesa en adelante, se sostiene a partir de otros principios. Por supuesto, el principio de libertad, ¿eh? A veces asociado rápidamente a la propiedad privada, como hoy se pregona, pero también el de igualdad de derechos, y también el de fraternidad, que implica solidaridad y que implica que el Estado debe estar para velar porque esa libertad
económica sea también enmarcada en relación con la igualdad y con la solidaridad. Aquí es donde me parece que radica la sabiduría de que exista un sistema estatal de ciencia, porque entonces la ciencia no queda al servicio de los grupos económicos o los intereses de los poderosos, sino en manos de la comunidad científica que desarrolla sus proyectos de investigación en relación con criterios de validación que tienen estándares internacionales y rigor académico, pero no al servicio de una minoría enriquecida. Esto me parece que es muy importante de tomar en cuenta cuando se considera el problema de la ciencia en la Argentina. Dicho todo esto, me gustaría también dirigirme a la comunidad científica, a la comunidad de investigadores de CONICET, porque creo que esta pregunta que resuena, e insisto, más allá de la intención de la campaña, requiere de nosotros respuesta, requiere de los investigadores de CONICET que salgan a comunicar lo que hacen, que salgan a hacer que la sociedad conozca la importancia de los temas que se investigan. Creo que a veces aparecen investigadores que están tal vez más preocupados en su objeto de estudio y que no se hacen la pregunta por la importancia social de aquello que se investiga. Y en todo caso, si lo hacen, probablemente no salen a expresarlo. Y a mí me parece que es muy importante que vayamos a las escuelas, que vayamos a los programas de televisión, que vayamos a todos los lugares donde podamos expresar y contar la importancia de lo que hacemos. Y sobre todo, ser conscientes de por qué y para qué investigamos en ciencias humanas. Porque es importante, estamos de acuerdo, pero tenemos que poder expresar esa importancia al resto de la sociedad. Porque en todo caso, más allá de la campaña, insisto, creo que es importante que la sociedad quiera saber de qué se trata.